Cementerio de Alang. Alang es una localidad costera ubicada en la región de Gujarat, en la India. A lo largo de las últimas décadas ha ganado fama mundial por haber convertido sus playas en uno de los mayores cementerios navales del mundo. Y es que en estas playas se embarrancan a gran velocidad petroleros, ferries, barcos portacontenedores y otras embarcaciones de gran tamaño durante la marea alta, y una vez la marea baja, cientos de trabajadores a mano y de manera muy precaria se encargan de desmantelar cada buque, salvando lo que pueden y desmontando el resto para su posterior desguace. Los astilleros de Alang son por tanto una fuente de gran controversia debido a las precarias condiciones de trabajo y vida de sus trabajadores, así como el evidente impacto que tiene sobre el medio ambiente, puesto que los trabajadores, algunos de ellos incluso descalzos, rompen manualmente los barcos exponiéndose a sustancias tóxicas como el amianto o el plomo. Y por si fuera poco, en caso de accidente, el hospital más cercano está a más de 50 kilómetros de distancia. Pero a pesar de todos estos problemas, Alang sigue siendo todavía a día de hoy un lugar muy atractivo para el desguace naviero, debido a sus bajos impuestos, la mano de obra barata y sobre todo las fuertes mareas que facilitan el varamiento de los buques. Bodhi. Bodhi es un pueblo ubicado en California que nació con la fiebre del oro. Su historia data de allá por el año 1859, cuando, al descubrirse oro en las colinas de Mono Lake, se creó un primer asentamiento minero con unos 20 mineros, creciendo poco a poco hasta llegar a tener casi 3.000 personas en el año 1880. La prosperidad de Bodhi durante la década de 1870 fue tal que se abrieron salones, salas de juego, cervecerías e incluso tuvo un barrio rojo, conocido como el Callejón de la Virgen. La mezcla de dinero, oro y alcohol resultaba fatal. Tanto es así que Bodhi se hizo célebre por sus tiroteos y asesinatos, siendo incluso apodada por un clérigo en el año 1881 como un mar de pecado azotado por las tempestades de la lujuria y la pasión. No obstante, con el declive de la actividad minera, la población se fue reduciendo hasta desaparecer, siendo actualmente uno de los pueblos abandonados mejor conservados del país, albergando unos 200 edificios, además de un museo para recrear la historia de este curioso pueblo. SS United States. El SS United States es un transatlántico estadounidense retirado, construido allá por el año 1952 y considerado en su momento como uno de los barcos más modernos y rápidos, habiendo sido capaz de alcanzar velocidades punta de unos 70 kilómetros por hora. Esto le permitió en su viaje inaugural atravesar el Atlántico en tan solo 3 días y 10 horas, consiguiendo de esta forma ser el barco más veloz de su tipo en hacer esta travesía, manteniendo este récord además por nada menos que casi 40 años hasta el año 1990, además de ser uno de los más grandes buques de línea de los años 1950 y 1960, con sus imponentes 301 metros de largo. Durante décadas, esta fascinante embarcación llevó a miles de pasajeros a través del océano Atlántico entre Estados Unidos y Europa. Sin embargo, en el año 1969 dejó de ser rentable y fue retirado del servicio, y a pesar de los muchos esfuerzos por restaurar esta maravillosa obra de la marinería, el SS United States sigue hoy en día abandonado en el puerto de Filadelfia, siendo poco más que la sombra de lo que algún día fue. Epecuén. La villa de Pequén fue fundada en el año 1921 para albergar el primer balneario sobre la laguna, cuyas aguas tenían un alto nivel de salinidad, lo cual generó un creciente interés medicinal y turístico. Pero hace algo más de 30 años este pueblo argentino quedó sumergido bajo las aguas saladas del lago, obligando a sus habitantes a abandonar sus hogares. Con el paso de los años el agua comenzó a retirarse, dejando un blanco paisaje teñido por la sal del agua, y lo que era una próspera ciudad turística desapareció. Aún así, hoy en día todavía es visible el trazado de las calles, el dique de contención y las ruinas de las casas, hoteles y edificios que parecen
yacen petrificados por los efectos de la sal. Nara Dreamland. Nara Dreamland era un parque temático en Japón que fue construido en el año 1961, tomando como modelo el parque Disneyland en California. Este parque temático sombrío estaba destinado al fracaso, debido al hecho de que era una copia muy barata del ya citado parque californiano. Esto hizo que no tuviera éxito, ya que era prácticamente un pueblo fantasma antes de que se cerrara de forma definitiva. Y es que lo que antes era un paraíso para algunos, hoy en día no es más que un lugar que se adentra más en lo tétrico que en lo divertido. Belchite. Las ruinas del pueblo de Belchite nos cuentan una de las batallas más duras y simbólicas de la Guerra Civil Española. Tomado por el bando franquista en el año 1937, Belchite fue atacado por las tropas republicanas para desviar la atención del frente norte del país. Como consecuencia de los enfrentamientos, el pueblo fue destruido y en lugar de reconstruirlo, el régimen de Franco decidió crear un pueblo nuevo al lado, hoy conocido como Belchite Nuevo, dejando intactas las ruinas del anterior como un recuerdo de la guerra civil y de lo que se consideraron excesos del bando vencido. El conjunto, hoy en día abandonado y en parte cerrado al paso de personas, se conoce como Pueblo Viejo de Belchite. Sri Lanka Glory. Este colosal petrolero, llamado Sri Lanka Glory, encalló en la costa de la ciudad de Galle, en Sri Lanka, en julio del año 2019. Esto ocurrió debido a una fuerte tormenta que hizo que se le soltaran las anclas, arrastrándolo hasta quedar completamente encajado en las rocas. En su interior había 9 tripulantes, los cuales afortunadamente no resultaron heridos en el accidente y fueron rescatados de manera rápida. También había en su interior un cargamento de algo más de 20 toneladas de petróleo, el cual afortunadamente fue extraído por las autoridades del país antes de que se vertiera al mar, evitando de esta forma un importante daño al medio ambiente. Pese a todo esto, el barco fue abandonado in situ, convirtiéndose en un punto de interés para muchos curiosos con ansias de explorar sus ruinas. Monumento Buzludia. El 9 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín, lo cual supuso el comienzo del fin del comunismo en Europa. La ideología comunista había dejado por entonces un reguero de edificaciones y monumentos cargados de una fuerte simbología que agrupaba a las multitudes y sobre los cuales giraba la vida social, política y cultural de estas sociedades. Sin duda alguna, una de las edificaciones más imponentes por su significado y arquitectura fue el Buzludia, una de las mayores joyas arquitectónicas comunistas, olvidada y abandonada en la cima de la montaña que le da nombre. Con una torre de 70 metros de altura y forma de platillo volante que evoca la carrera espacial que en aquellos momentos estaba teniendo lugar entre la URSS y Estados Unidos, el Buzludia se erige en la cadena de montañas más elevada de los Balcanes. La razón de su localización es porque en ese mismo lugar se dio la última batalla entre los búlgaros y los otomanos en el año 1868, encarnando una de las tantas luchas entre Occidente y Oriente, y por otro lado fue en este lugar apartado y recóndito donde en el año 1891 Dimitar Blagoev fundó clandestinamente el partido que posteriormente se convertiría en el Partido Comunista Búlgaro, siendo por tanto todo un símbolo cuando este partido se hizo con el poder tras la Segunda Guerra Mundial. Zoo humano. En los bosques de Vincennes, en París, yacen los restos de lo que un día fue una exposición pública para promover el colonialismo francés hace más de 100 años. En el año 1907 se levantaron en el Jardín de la Agronomía Tropical 6 pueblos diferentes con sus pabellones que representaban las colonias francesas de la época. Y para recrear la vida y la cultura también habían personas originarias de estas remotas tierras. Los habitantes
habitantes de este zoo fueron observados por más de 1 millón de visitantes curiosos desde mayo hasta octubre del año 1907. Cuando la exposición tropical terminó en octubre del año 1907, algunos de los habitantes humanos regresaron a sus pueblos de origen, pero otros cayeron en redes mafiosas que les obligaban a entrar en grupos circenses que hacían giras internacionales. Hoy en día, el Jardín de la Agronomía Tropical es una mancha oscura en la historia de Francia. De hecho, durante la mayor parte del siglo XX ha permanecido cerrado, con lo que hoy en día los edificios están abandonados y en ruinas, pero aún así, con todo, son visitables. Tangalooma. Tangalooma es una pequeña localidad en la isla Moreton, cerca de Brisbane, en Australia. La localidad es conocida por sus barcos naufragados, los cuales fueron deliberadamente encallados en la playa hace más de 60 años como parte de un plan para crear una barrera de arrecifes artificial. Hoy en día, los barcos naufragados de Tangalooma son una atracción muy popular para los turistas que visitan la zona, puesto que han sido convertidos en una serie de piscinas naturales de aguas cristalinas donde los visitantes pueden bucear y disfrutar de la riquísima vida marina local. Pero es que además de esto, estas multitudinarias embarcaciones abandonadas también han sido convertidas en un parque acuático, así como en un centro de investigación marina, ayudando de esta forma a preservar la fauna subacuática de la zona. Takakonuma, Greenland. Los años 70 supusieron el auge de los parques de atracciones en Japón y se convirtieron en uno de los negocios más lucrativos del país. Pero como pasa en muchas ocasiones, el entusiasmo del principio acaba convirtiéndose en aburrimiento, y cuando se trata de un negocio como este, el aburrimiento se traduce en bancarrota. Y es que el parque de Takakonuma se abrió en el año 1973 y en su momento tuvo la mayor montaña rusa del mundo, el Dragón Blanco. Su funcionamiento fue viento en popa hasta los 80, cuando la escasa inversión provocó que las atracciones fuesen quedándose anticuadas, y a este hecho se le unió una sucesión de varios accidentes, lo que provocó una crisis financiera que acabó con el cierre de este parque. 9. Tineham. La historia de la localidad inglesa de Tineham se remonta antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando era un humilde pueblo dedicado a la agricultura y a la pesca. Pero en el año 1943 los habitantes se vieron forzados a abandonar sus hogares por orden del gabinete de guerra de Winston Churchill para utilizar las tierras como campo de entrenamiento, y los habitantes de Tineham nunca más volvieron a sus casas. Hoy en día forma parte del Ministerio de Defensa y sus edificios, algunos de ellos restaurados, están abiertos al público para ser visitados, con información en cada uno de ellos sobre los residentes que vivían antes de la evacuación en diciembre del año 1943. 404. A finales de los años 50 del siglo XX se levantó en el profundo desierto de Gobi un lugar donde debían vivir los trabajadores junto a sus familias para la fabricación de la primera bomba nuclear china. El régimen chino, preocupado por los posibles ataques de Estados Unidos y de la antigua Unión Soviética, mandó hasta este paraje desértico a sus mejores técnicos y trabajadores estatales para levantar y construir una ciudad que llegaría a albergar unas 100.000 personas, pero la cual nunca figuró en ningún mapa. Hoy en día la ciudad está prácticamente abandonada y tan solo algunos ancianos viven en esta ciudad nuclear de China, de la que aseguran que no saldrán nada más que para ser enterrados. Wildlife Wonderland. Wildlife Wonderland fue una atracción turística bastante famosa en Victoria, Australia. Se trataba de un parque estilo zoológico donde se mostraban animales vivos, así como atracciones para niños, museos o juegos educativos. Pero en el año 2012 el parque cerró. No está claro el motivo, pero según algunos informes, parece ser que el parque no disponía de licencias para mostrar en cautividad algunos de los animales nativos que en ese momento tenían en su parque. Fuera como fuese, el parque cerró y los animales fueron trasladados a otros centros y los
los edificios del parque abandonados. No obstante, no todos los animales fueron trasladados, ya que se dejaron uno, y no uno cualquiera, sino nada más y nada menos que un tiburón, aunque eso sí, el tiburón murió hace más de 2 décadas. El tiburón es una hembra a la que han apodado Rosie, la cual fue hallada muerta en las redes de unos pescadores en el año 1998. Tras esto, el cuerpo fue diseccionado y sumergido en una mezcla de compuestos líquidos que mantienen su cuerpo intacto a través del tiempo. Duke of Lancaster. En el norte de Gales, en el puerto de Mostyn, se encuentra un barco que llama la atención de todos los que pasan por allí. Ese es el Duke of Lancaster. Esta majestuosa embarcación, hoy en ruinas, fue construida allá por el año 1956 y se utilizó principalmente como un ferry de pasajeros, aunque más tarde también sirvió como barco de crucero. Sin embargo, en el año 1979 fue retirado del servicio y comenzó una segunda vida como un complejo de ocio flotante. Y aunque en un principio el gobierno local estaba a favor de este proyecto, más tarde se volvió reacio y se negó a otorgarle más licencias por motivos de seguridad. Tras esto, el gobierno y los propietarios se embarcaron en una batalla legal que duró varios años, hasta que finalmente, en el año 2004, después de mucho tiempo inactivo, los propietarios decidieron cerrar el legendario barco permanentemente, dejándolo abandonado donde ha permanecido desde entonces. Pripyat. La triste historia de la ciudad de Pripyat está vinculada a la central nuclear de Chernóbil. Fundada el 4 de febrero de 1970 para dar hogar a los trabajadores de la central y a sus familias, en tan solo 16 años la población creció hasta alcanzar más de 40.000 personas, que llegaron traídas por su estratégica posición geográfica en un clima relativamente templado y un suelo muy fértil. Sus amplias avenidas, sus edificios, museos, colegios, parques, cines o restaurantes daban vida a una ciudad que no imaginaba su trágico final, ya que el 26 de abril de 1986 la localidad sufrió los efectos del peor accidente de la historia de la energía nuclear, al explotar un reactor de la central nuclear de Chernóbil. Kayakoy. Kayakoy es un pueblo fantasma ubicado a 8 kilómetros de Fethiye, en el suroeste de Turquía. Su población pasó de 2.000 habitantes en el año 1900 a casi 6.000 antes de ser abandonado durante la guerra greco-turca entre los años 1919 y 1922. La ciudad se conserva como un museo, con cientos de casas abandonadas de estilo griego e iglesias que cubren una pequeña montaña y sirven como un lugar de paso para los turistas. No obstante, en los últimos años, debido al aumento del turismo y de los vendedores ambulantes que ofrecen sus productos hechos a mano, algunas casas han sido restauradas. Fortalezas Maunsell. Las fortalezas marinas de Maunsell se sitúan en los estuarios de los ríos Támesis y Mersey y se construyeron para ayudar a defender al Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron diseñados por Wim Maunsell en el año 1942 y estaban equipados con armas y reflectores antiaéreos para derribar bombarderos alemanes en los ataques aéreos. No obstante, estos fuertes se abandonaron a finales de 1950 y más tarde fueron utilizados para otras actividades. Desafortunadamente, en el año 1953, un barco noruego chocó con uno de los fuertes, matando a 4 civiles y destruyendo 2 de las torres junto a las armas de fuego, equipos de radar y suministros, por lo que las ruinas fueron consideradas un peligro para la navegación y se desmantelaron entre los años 1959 y 1960. Más tarde, a mediados de la década de 1960, las torres fueron utilizadas como lugares de radio pirata, que transmitieron hasta que el gobierno aprobó una legislación contra este uso, obligando a desmantelarlas en el año 1967. Chippewa Lake Park. Este parque temático se encuentra en los aledaños del lago Chippewa, al sudeste de Cleveland.
La zona es muy agreste y la naturaleza, en su ciclo natural, ha reconquistado el terreno hasta mimetizar los restos del viejo parque entre sus altos árboles y sus frondosos ramajes. Este parque de atracciones abandonado es uno de los más impresionantes de los Estados Unidos. Se inauguró en el año 1878 y funcionó exactamente durante un siglo, cerrando sus puertas finalmente en el año 1978. Y es que este increíble parque albergó hasta 3 montañas rusas a la vez y fue un parque de diversión visitado por cientos de miles de personas. Pero tristemente, a día de hoy no cabe duda de que un paseo nocturno por este lugar debe de ser de lo más estremecedor del mundo. Titanic. El trágico destino del Titanic es conocido por todos, aunque muchos lo hemos conocido gracias al éxito en taquilla de Titanic del año 1997. Este transatlántico, que se suponía insumergible, zarpó en su viaje inaugural el 10 de abril del año 1912, solo para chocar contra un iceberg poco antes de la medianoche del 14 de abril y hundirse en menos de 3 horas. Esta tragedia se cobró la vida de unas 1.500 personas aquella fatídica noche. No es por menos que el Titanic sea conocido como uno de los naufragios más famosos y trágicos de la historia de la humanidad. Aún así, no sería hasta el año 1985 cuando una expedición franco-estadounidense pudo llegar al lugar del naufragio para descubrir que este colosal barco se había partido por la mitad y cada mitad estaba a medio kilómetro de distancia una de la otra. Además, también se descubrió que la sección de popa, es decir, la parte trasera del barco, estaba casi completamente desmoronada, mientras que la proa, o la parte delantera, estaba en mejores condiciones. Aún así, lo más sorprendente fue encontrarse que algunos de los interiores estaban todavía intactos, pudiendo recuperarse cientos de piezas, las cuales se pueden ver en varias exposiciones repartidas por todo el mundo. Houtou-Ain. Houtou-Ain fue fundada en el año 1950 y se convirtió en una comunidad de pescadores. En algún momento aproximadamente 3.000 personas vivieron en esta localidad, pero hoy son recuerdos apoderados por la vegetación y el silencio predomina en este pueblo fantasma. El pueblo, cubierto de verde, supo ser una comunidad próspera. No obstante, los problemas para acceder al lugar implicaron el principio del fin para este pueblo, y es que las fuertes olas que golpeaban su costa dificultaban y complicaban la llegada de pequeñas embarcaciones. De este modo, poco a poco la isla fue abandonada hasta no tener ni un solo habitante. Gulliver's Kingdom Theme Park. El Parque de los Viajes de Gulliver fue un parque temático situado en Kawaguchi, en la prefectura de Yamanashi, en Japón. Se inauguró en el año 1997 y se pensó que atraería a muchos turistas debido al tirón de los libros y de la película. Situado al pie del monte Fuji, todo parecía perfecto en su localización, excepto un detalle. El área donde está construido se conoce como el Bosque del Suicidio y se supone que es el segundo lugar más popular del mundo para aquellos que quieren quitarse la vida. Y además de este tenebroso bosque, sus otros vecinos eran la secta Aum Shinrikyo, famosos por sus ataques con gas nervioso, algo que tampoco ayudó a llevar familias al parque de atracciones. No obstante, en el año 2007 el parque fue completamente destruido y ya no queda absolutamente nada de lo que este parque fue. Oradour-sur-Glane. Esta apacible localidad rural francesa en la región de Lemosín quedó marcada para siempre un 10 de junio del año 1944, convirtiéndose en un símbolo de los crímenes de guerra cometidos en Francia durante la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
Tal día de 1944, las SS alemanas atacaban a una población civil indefensa mientras tenía lugar la batalla de Normandía, siendo aquel día asesinadas más de 600 personas. La población que consiguió huir vio destruida la mayor parte de sus edificios e infraestructuras, quedando la ciudad completamente en ruinas. Al final de la guerra, las ruinas de la población fueron mantenidas en su estado por orden del gobierno francés, como recuerdo de este crimen y símbolo de los sufrimientos causados por la ocupación nazi. Barcos de cemento. Los barcos de cemento son barcos cuya estructura principal está construida en hormigón armado, es decir, hormigón y barras de acero, además de utilizarse en menor medida otros materiales tradicionales como la madera. Cuando se menciona este tema, inmediatamente la gente suele pensar que es imposible que puedan flotar. Sin embargo, mientras se cumpla el principio de Arquímedes, es decir, que el peso del agua desplazada sea mayor que el peso del barco, la embarcación flotará. Y de hecho, estos barcos tuvieron un auge grandísimo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial debido a la escasez de recursos. Desde entonces se han construido algunos barcos de cemento, pero la mayoría han sido abandonados debido a su baja eficiencia y a su alta vulnerabilidad a la corrosión y al deterioro, por lo que hoy en día es raro encontrar un barco de cemento en servicio, y la mayoría de ellos se encuentran abandonados en puertos, playas y ríos de todo el mundo. Discovery Island. A principios de la década de 1960, cuando Walt Disney estaba especulando sobre el área de Orlando buscando localizaciones para su nuevo parque temático, se fijó en una pequeña isla que parecía particularmente aislada y tranquila. La isla abrió originalmente como la Isla del Tesoro, y es que esta isla fue nada menos que el hogar de una serie de animales exóticos como los lemures o las tortugas gigantes, así como de un gran número de especies de aves raras, como el ibis escarlata, los flamencos o las grullas. Hoy en día la isla está completamente abandonada. Sin embargo, algunos valientes exploradores han logrado infiltrarse en la isla, dejándonos como recuerdo unas impactantes imágenes de lo que queda de este peculiar parque. Y es que, además de estar cerrado al público, Disney también ha amenazado con prohibirle la entrada a todos aquellos aventureros que sean descubiertos entrando en esta isla, estando absolutamente prohibido entrar en ella. Pyramiden. Pyramiden fue un asentamiento minero fundado por Suecia en el año 1910 y vendido a la Unión Soviética en el año 1927. Está ubicado en el archipiélago de Svalbard, Noruega, y recibió su nombre de la homónima montaña con forma de pirámide que se encuentra junto a la ciudad. Cuando Pyramiden estaba habitada, era en gran parte autosuficiente. La gran cantidad de carbón disponible hacía que fuera posible disponer de muchas tuberías que transportaban agua caliente para la calefacción de las casas, la piscina de agua salada caliente, los invernaderos y los establos. Por esta razón, el motivo principal del abandono de la ciudad fue la avería de la calefacción central, que dependía del carbón extraído de la mina. Sin embargo, la razón por la que no fue reparada fue que la extracción de carbón había dejado de dar ganancias. Por tanto, sus habitantes vieron este suceso como el momento ideal para abandonar la ciudad. Hasta el año 2007, Pyramiden era prácticamente una ciudad fantasma, donde dentro de los edificios las cosas se conservaban en gran medida como estaban cuando el asentamiento fue apresuradamente abandonado. Pero en la actualidad, Pyramiden es habitada tan solo por unas 5 o 6 personas que se encargan del mantenimiento del lugar, al tiempo que ejercen como guías turísticos. River Country. En el borde de un lago en el centro de Florida, la Walt Disney Company construyó su primer parque acuático, el llamado Disney River Country, el cual abrió sus puertas por primera vez en el año 1976. Este parque tenía toboganes, puentes de cuerda, pozas y paseos en bote, pero lamentablemente, tras 25 años de su existencia, se cerró.
Y es que 2 personas se ahogaron mientras el parque estaba en funcionamiento, ya que el agua era muy profunda en ciertos lugares y para nadar se necesitaba ser un buen nadador. Hoy en día el River Country se encuentra vacío, los árboles crecen entre los toboganes y la piscina, que una vez tuvo aguas cristalinas, hoy se encuentra medio vacía y fétida. Isla de Hashima. La isla de Hashima, también llamada Gunkanjima, nombre que significa isla del acorazado, se debe a la forma que adquirió Hashima cuando se la amuralló para protegerla del fuerte oleaje del mar y de los tifones que solían azotarla. Hashima fue simultáneamente mina y ciudad por casi 100 años, y sus primeros habitantes comenzaron a poblarla allá por el año 1887, después del descubrimiento de una veta de carbón en el subsuelo marino, a unos 200 metros por debajo del nivel del mar. La explotación industrial se inició en el año 1890, cuando Mitsubishi compró la isla y la habilitó para explotarla, lo que continuó haciendo hasta el año 1974, año en el que procedió al cierre de la mina a causa de la disminución del consumo del carbón en beneficio del petróleo. Por esta razón, a día de hoy Hashima es una ciudad fantasma que alberga una especie de museo de los años 70 a punto de desmoronarse, siendo el daño estructural de los edificios bastante grande y estando sus calles llenas de escombros de todo tipo. Spree Park. Spree Park es un parque de atracciones abandonado situado en Berlín. Se encuentra en un recodo del río Planterwald Kulturpark y abrió sus puertas por primera vez en el año 1969. Con una superficie de casi 30 hectáreas, estaba destinado a ser uno de los focos de diversión para la deprimida y encerrada población del Berlín Oriental. Y así fue, al menos durante 20 años, hasta la caída del muro. Una acumulación de deudas, conexiones pésimas de transporte para llegar al parque, la reducción de la superficie y la falta de aparcamiento en la zona mermaron las visitas. Y es que este particular parque de atracciones es hoy en día un conjunto de barcas varadas en la hierba, dinosaurios de cartón piedra tatuados con grafitis, y además cabe decir que se especula sobre su reapertura. Sin embargo, el futuro de este parque es tan incierto como el nuestro. Pripyat. Por todos es conocido el accidente de Chernóbil, la catástrofe nuclear más devastadora de la historia, producida al explotar el reactor número 4 de su central nuclear en el año 1986. Pero la peor parte se la llevó Pripyat, una ciudad fundada en el año 1970 expresamente para albergar a sus trabajadores. Unas 36 horas después de la explosión, el Ejército Rojo procedió a la evacuación de sus más de 40.000 habitantes, y se calcula que el lugar no podrá volver a ser habitable hasta dentro de siglos, puesto que la radioactividad no desaparecerá por completo hasta que pasen unos 24.000 años. Por esta razón, sus viviendas, hospitales, escuelas y demás edificios públicos son hoy en día pasto de la vegetación y de la fauna. No obstante, prácticamente cualquier persona puede acceder a sus calles en la actualidad, pero se recomienda llevar un medidor de radiación y no hacer noche. Tianducheng. Los amantes de París pueden encontrar su encanto lejos de Europa, ya que en esta ciudad se alza una mini réplica de la Ciudad de las Luces. Cuando construyeron esta copia predecían que llegarían turistas de todo el mundo y pretendían alcanzar los 10.000 habitantes. Sin embargo, hoy en día parece una ciudad posapocalíptica que alcanza apenas los 1.000 residentes, presentando una arquitectura de estilo parisino con grandes fuentes, fachadas elegantes, bulevares e incluso los icónicos cafés que dan a la calle, siendo la atracción principal, por supuesto, una Torre Eiffel propia de más de 100 metros de altura. Six Flags. El parque Six Flags se encuentra ubicado en Nueva Orleans. Muchos recuerdan su pasado, cuando fue un atractivo parque de atracciones que desde el año 2000 aportó grandes instantes de felicidad y entretenimiento a grandes y a pequeños.
pero en el año 2005 el paso devastador del huracán Katrina dejó su huella de desolación a lo largo de este estado, sumergiendo también al Six Flags en la estela de la catástrofe y en el silencio del abandono. Y es que la destrucción no perdonó a la zona donde se sitúa este centro de ocio, cuyos edificios quedaron dañados hasta más de un 70%. La mayoría de las atracciones a ras de suelo quedaron inservibles y ninguna atracción volvió a ponerse en marcha. Ver el parque de atracciones Six Flags es como pasear por una ciudad abandonada donde un desastre ha arrancado los sueños y las sonrisas, pero levantando a su vez uno de los lugares abandonados más inquietantes e interesantes del mundo. SS Airfield. El SS Airfield es un barco fuera de servicio que lleva décadas abandonado en la bahía de Homebush, justo al oeste de Sydney, en Australia. Este imponente barco de acero de más de 1100 toneladas fue construido allá por el año 1911 como un barco de vapor para el transporte de pasajeros y víveres, aunque también fue utilizado para llevar alimentos a las tropas estadounidenses en la región del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde sirvió como barco carbonero antes de ser retirado en el año 1972 y enviado a la bahía de Homebush, que en ese momento era un astillero de desguace. Sin embargo, el astillero cerró y el SS Airfield nunca fue completamente desmantelado. Lo sorprendente de todo el asunto es que con el tiempo el crecimiento salvaje de la naturaleza ha formado un impresionante bosque de manglares en su interior, convirtiéndose en el principal habitante del barco. Y es que la vegetación es tan impresionante que la embarcación se ha ganado el apodo del bosque flotante, siendo asimismo un fascinante ejemplo de cómo la naturaleza puede tomar el control de una estructura abandonada y convertirla en una verdadera obra de arte. Okpoland. El parque temático Okpo está localizado en la isla Jeoje, en Corea del Sur. Este parque temático fue cerrado en el año 1999, después de una serie de accidentes, siendo el primer accidente fatal en los años 90. Pero a pesar de esto, el parque continuó operando sin remordimientos, aunque poco después, un segundo accidente fatal, donde una niña murió después de ser lanzada desde un juego mecánico, el parque cerró definitivamente. Y a pesar de que no está claro quién se hacía cargo de dicho parque, una cosa sí que es segura: quien quiera que fuera no estaba interesado en hacerse responsable por la tragedia ocurrida. Y es que la familia de la niña fallecida no obtuvo ninguna compensación y los dueños del parque desaparecieron de la noche a la mañana, dejándolo absolutamente todo como estaba. Y aunque la historia es trágica y la responsabilidad de los dueños es deplorable, el parque es una joya para los exploradores urbanos, ya que los encargados no tuvieron tiempo de vender las atracciones mecánicas y todo sigue intacto, oxidándose y pudriéndose. Y es que incluso el carro donde la pequeña perdió la vida sigue suspendido todavía en el aire. McBarge. El McBarge, oficialmente llamado Friendship 500, es un antiguo restaurante de McDonald's construido en una barcaza de unos 57 metros de larga especialmente para la Exposición Universal del año 1986 en Vancouver, Canadá, como una forma innovadora de atraer a los visitantes a la exposición. Este extraño barco-restaurante tenía una vista impresionante del puerto de Vancouver y estaba diseñado para ser un lugar de encuentro y diversión para toda la familia, además de mostrar la tecnología y arquitectura del futuro. Sin embargo, después de la exposición no tuvo mucho éxito, siendo abandonado poco después. Aún así, este curioso barco se ha convertido en todo un símbolo de Vancouver y muchos habitantes de la ciudad lo siguen recordando con cariño a pesar de su estado de abandono. Además, como curiosidad, si sois aficionados de las películas de Blade, quizá ya conozcáis este barco, puesto que tuvo una aparición estelar en la tercera entrega de la saga. Gordos Kangbashi.
Ubicada en Mongolia Interior, esta ciudad fue construida para ser moderna, con una arquitectura de vanguardia, grandes estadios y hermosos espacios públicos. Y de hecho lo logró, y además en menos de 10 años. Pero lo que no consiguió es atraer a la gente. A finales del año 2000 el gobierno descubrió unos importantes depósitos de carbón en las tierras cercanas y para explotarlos decidió construir una gigantesca ciudad para al menos 1 millón de habitantes. Y aunque la industria minera sería la base de esta ciudad, se construyó también un gran número de oficinas y centros comerciales con alquileres muy reducidos para incentivar el crecimiento del sector servicios y convertir la zona en el centro económico de Mongolia. Sin embargo, la crisis económica provocó una acusada caída del precio del carbón, tirando por tierra los optimistas planes gubernamentales. Por esta razón, actualmente esta ciudad posee una población de unas 100.000 personas. Sin embargo, la ciudad es tan grande y los edificios administrativos están tan separados que la ciudad parece vacía. World Discoverer. El World Discoverer fue un imponente crucero diseñado y construido en Alemania en el año 1974. Durante su vida útil, el barco recorrió los polos sur y norte durante los meses de verano y las islas del Pacífico Sur en invierno. Sin embargo, en el año 2000, desafortunadamente, este curioso barco chocó contra un arrecife en un remoto paraje de las Islas Salomón. En ese momento, el capitán envió rápidamente una señal de socorro y toda la tripulación y pasajeros fueron evacuados de manera segura a tierra. Desde entonces se han realizado varios intentos de rescate del naufragio, pero ninguno ha tenido éxito, aunque eso sí ha sido saqueado en no pocas ocasiones en busca de cualquier cosa de valor que hubiera en su interior.